Voy a platicar esta mañana con el doctor Eduardo Bueno, que es analista político, sobre toda esta situación que está ocurriendo entre el gobierno actual de Chihuahua, que encabeza Javier Corral, y el gobierno federal. ¿Cómo está, doctor? Qué gusto saludarle. Buenos días. Muy buenos días, Martín. A la orden. Gracias. ¿Cómo ve todo este panorama y esta situación que se ha generado desde principios de año entre el gobernador panista de Chihuahua y el gobierno federal? Primero, por todo el tema de la presunta corrupción en que incurrió el gobierno anterior que encabezó César Duarte, que por cierto no vive en México, vive en Estados Unidos, según lo que se ha podido documentar desde el año pasado, que dejó la gubernatura. Y que, bueno, pues involucra aparentemente financiamiento ilícito a campañas del PRI a través del desvío de dinero que la federación le daba al gobernador César Duarte cuando era gobernador. Y bueno, pues todo esto que dice el nuevo gobernador ahora del PAN, Javier Corral, donde acusa al gobierno federal de quererlo extorsionar a cambio de que no siga las investigaciones, pues soltarle el dinero que la federación normalmente le entrega a los estados, pues para que los estados también puedan funcionar, porque si no les da la federación recursos con lo que los estados recaudan por sí mismos en sus entidades, pues no logran mantener a flote el gobierno, ¿no? Sí, bueno, mire, nosotros sabemos que el federalismo mexicano, pese a las reformas sucesivas que se han dado desde la época de Ernesto Zedillo, es bastante centralizado, ¿no? Uh-huh. Y entonces los gobernadores realmente en los estados, por cada 10 pesos que gastan, aproximadamente 9 provienen de la federación y 1 es de recursos propios recaudados por el estado. Eso pues pone en manifiesto que estamos ante un federalismo que sigue siendo muy, muy centralista y muy dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Uh-huh. Esto pues obviamente tiene una consecuencia política que obliga a los gobernadores a llevarse muy bien con la clase política gobernante, sobre Uh-huh. todo con el grupo de Hacienda, y esto es visible, ¿no? Pese a las diferencias partidistas o políticas o electorales, la mayoría de los gobernadores han tratado siempre de llevar una relación amable Uh-huh. con los gobiernos, ¿no? Como dice el dicho, ¿verdad? Hay que llevarse bien con la cocinera, si no, no nos dan de comer. Exactamente, ¿no? Exacto. Entonces han mantenido siempre, sean del PAN, del PRD, del PRI, lo que sea, han mantenido siempre una posición muy, muy política de respeto. Incluso cuando los gobernadores van al Congreso, van para, se ha formado como un ritual, ¿no? Asisten a las comisiones de presupuesto, explican por qué piden X cantidad de dinero para sus estados, pero son visitas que saben perfectamente, son como rituales, Uh-huh. porque finalmente la decisión es de la Secretaría de Hacienda y del presidente de la Comisión de Presupuesto del Congreso. Bueno, resulta que el gobernador de Chihuahua que quebró todo esto, quebró toda esta dinámica de buen entendimiento y de relaciones afables, Uh-huh. por 2 razones muy claras, ¿no? La primera, el conflicto que ya lleva cierto tiempo entre el gobernador, el que era senador, Javier del Corral, Uh-huh. y el anterior gobernador César Duarte. Las razones son muy claras, ¿no? Denuncias de corrupción que Corral en el Senado presentó en distintas oportunidades, y el conflicto abierto con el gobernador, que al mismo tiempo lo acusó de que uno de sus familiares estaba ligado al narcotráfico. Entonces es un conflicto político de fiscalización que deviene en una confrontación personal. Pero resulta que luego el senador Corral es elegido gobernador. Y al ser elegido gobernador, inmediatamente hace como una especie de auditoría. Uh-huh. Uh-huh. Y en esa auditoría detectan triangulaciones de dinero. Inicia un proceso
Un proceso, son aproximadamente 10 acciones penales contra el exgobernador. El exgobernador se va a los Estados Unidos de manera sospechosa, ¿no? Porque o sea, debió quedarse, dar la cara, enfrentar el tema, pero se va. Ujú. Y la federación no inicia ningún tipo de procedimiento para su extradición o un procedimiento de investigación contra Duarte, ¿no? Eso es Ujú. lo sospechoso, eso es lo que llama la atención. Es el gobernador Corral quien inicia el procedimiento judicial. Y luego, cuando estos ya están avanzando, pues obviamente un gobernador no puede solicitar la extradición, o sea, eso es un tema federal. Sí. Comienza la presión sobre el gobierno. Y como el gobierno está un poquito, digamos, como dejando que la cosa se enfríe, entonces lo que hace Corral inmediatamente es, después de firmar en el mes de diciembre unos convenios de complementación de ingresos, aproximadamente entre 700 millones y 900 millones de pesos, ahí no hay mucha coincidencia con respecto a la cifra, anuncia públicamente que inicia otro proceso, otra acción penal contra unos funcionarios del gobierno de Duarte, los cuales sí estaban directamente vinculados y relacionados a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ujú. Entonces, eso es lo que ha generado el conflicto, porque es un misil directo al centro de la toma de decisiones de lo que ha sido la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en todo el periodo de la gestión de Peña Nieto, y obviamente ataca, ¿no?, al núcleo del poder, de la fuente del poder de Luis Videgaray. Ahí está el problema. Entonces ahí se ven involucrados gentes del PRI, se comienza a hablar de una conspiración del gobernador Osorio, Chong, que estaría jugando a pared con Corral, etcétera, etcétera. Y finalmente la federación efectivamente no autoriza la entrega de recursos, y Sí. hay una confrontación verbal, ¿no?, un poco desagradable entre Antonio Meade, que acusa al gobernador de estar torturando testigos y cosas de ese tipo, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, pues el hecho de que ha iniciado Corral todo este movimiento, su marcha, bueno, él es un poco estridente en eso, ¿no? Siempre Corral eh, apela mucho a lo que se llama las masas, la sociedad civil, ¿no? Entonces él, pues, ha iniciado su caravana y con dos reclamos muy concretos, ¿no? El Ujú. primero, la extradición de Duarte, Ujú. ¿no? Creo que tiene elementos muy claros, le damos la razón al gobernador en eso. Y en segundo lugar, que se le dé al Estado pues el recurso, ¿no?, que se le está ahora mezquinando. Pero hay que decir que no es la misma posición de los demás gobernadores. Los demás gobernadores han llevado una relación diferente, buscan, pese a sus discrepancias con la Secretaría de Hacienda, Sí. buscan, digamos, mantener una buena relación. Corrales, y de hecho han manifestado públicamente que no están de acuerdo con el movimiento que está iniciando Corral, el cual incluso lo dejaron solo los propios gobernadores panistas, no lo Claro. acompañaron en su reclamo, ¿no? Bueno. Entonces, bueno, vemos nosotros que el gobierno ha operado de tal manera de que pues, el tema queda circunscrito a una relación entre el gobernador de Chihuahua y el gobierno, y no se ha generado un movimiento de gobernadores, que era lo que quería Corral, ¿no? Ujú. Ahí ha quedado estancado el tema, hay una negociación, Navarrete, el nuevo secretario de Gobernación, esta es su prueba de fuego, ¿no? Una negociación para llegar a una solución. Una solución donde pues aparentemente va a ser complicada, ¿no? Pues sí. Va a ser complicada porque pues el gobierno, digamos que está molesto con el gobernador por haberse brincado, digamos, las formas, y porque pues, de alguna manera son serias las denuncias de Corral respecto a la triangulación a través del ramo 23 del presupuesto nacional federal, mediante la cual se mantiene a los gobernadores en una posición siempre de Pues sí. genuflexión, ¿no?, que es lo que le ha quebrado. Bueno, pues ahí está el asunto, veremos cómo va evolucionando, si es que hay alguna evolución y bueno, pues gracias por el comentario, doctor, le agradezco mucho. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Que Hasta luego. tenga buen día, gracias. Es el doctor Eduardo Bueno, analista político.